Pensemos por un segundo en lo que implica armar un rompecabezas gigante. Ujú. Ya sabes, normalmente tienes la imagen ahí en la caja, separas los bordes, vas agrupando las piezas por colores. Es un proceso, digamos, bastante lineal y predecible. Claro, porque es un entorno súper controlado. O sea, las reglas de ese rompecabezas ahí sobre la mesa de tu sala no van a cambiar. Exacto, sabes perfectamente dónde va cada pieza y bueno, si hay un error, pues nada, simplemente sacas esa pieza y buscas otra con toda la calma del mundo. Sí, no hay ninguna prisa. Pero a ver, al hablar de gobernar una metrópoli compleja, en pleno siglo XXI, ese rompecabezas, fíjate que cobra vida. Las piezas cambian de forma, cambian de tamaño mientras intentas acomodarlas. Y la mesa donde estás trabajando no deja de temblar. Y ese es exactamente el escenario que plantea un editorial muy reciente de la revista Interalcaldes sobre Naucalpan. CIDES es un análisis que la verdad expone a las ciudades modernas no como entes estáticos, sino como estos tableros de ajedrez en constante combustión, Totalmente. donde el reto monumental es o gobernar la complejidad o irremediablemente quedarse atrás. Y justo la misión de este análisis a fondo de nuestra charla de hoy es desmenuzar cómo una ciudad de este calibre puede dejar de ser un simple, digamos, administrador de crisis para convertirse en un referente real de ejecución. Ujú. Y esto lo vamos a ver a través de 4 pruebas de fuego que el documento marca como críticas. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque este documento, a ver, no es una simple crítica política al aire. No, para nada. Es una radiografía muy técnica de lo que significa realmente tener una ventaja territorial hoy en día. Sí, y tiene un tono bastante analítico. O sea, el texto de Interalcaldes nos obliga a cuestionar la mecánica misma de la administración pública. Nos hace preguntarnos si los gobiernos de verdad están listos para la ejecución o si solo se quedan en el discurso, ¿no? Claro. Y para entender el reto, pues primero hay que entender la magnitud del escenario. O sea, el caso de estudio es Naucalpan, y no es un municipio cualquiera. No, ni de broma. Ilustra a la perfección todo el peso de este rompecabezas metropolitano del que hablábamos. Estamos hablando de un territorio que concentra una inmensa presión urbana. Y económica, ¿no? Económica, exacto. Un peso económico masivo y una conectividad que es ineludible con la capital del país. Lo que se expone aquí, de manera muy clara, es que la competencia de una zona así, de este nivel, ya no ocurre con el municipio vecino. Ya no es contra el de al lado. Exacto. Su verdadera competencia es contra otras metrópolis que ya entendieron que la ventaja territorial pues se consolida en la ejecución pura y dura. En hacer las cosas, sí. En hacerlas, no en el discurso político. Y eso nos lleva a un peligro actual que menciona el editorial. Lo del rezago, ¿verdad? Sí, la trampa del rezago administrado, que es básicamente esta inercia de resolver todo tarde, de comunicar las cosas a medias y de pasársela corriendo detrás de crisis que la verdad pudieron prevenirse. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, me gustaría usar una analogía para que quienes nos escuchan lo visualicen mejor. A ver, dime. Imaginemos un hospital inmenso, de esos gigantes, que de pronto ha decidido cancelar absolutamente todas sus áreas de medicina preventiva. Uf, ok. Cierran los laboratorios, cancelan los chequeos y deciden dedicar todo su presupuesto y a todo su personal única y exclusivamente a la sala de urgencias. O sea, un caos total. Un caos. Hay muchísimo movimiento, tienes sirenas sonando todo el día, médicos corriendo por los pasillos a toda velocidad. Si tú entras, te da la impresión de que el sistema está, trabajando a su máxima capacidad. Claro, parece que están haciendo muchísimo. Exacto, hay mucha actividad. Pero estructuralmente, el hospital está colapsado, porque solo opera persiguiendo enfermedades que pudieron evitarse con una simple vacuna o un chequeo a tiempo. Sí, es una falsa eficiencia. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo cambia la perspectiva cuando un gobierno asume que ya no puede darse el lujo de gobernar por reacción como ese hospital en urgencias? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva cambia radicalmente. Porque gobernar por reacción tiene un costo estructural devastador para cualquier ciudad. Cuando un gobierno local opera únicamente apagando estos incendios diarios, pues el presupuesto se desvía constantemente hacia la emergencia. Todo se va a urgencias. Todo. La planeación a largo plazo se detiene por completo y las dependencias empiezan a operar como silos, como islas separadas, compitiendo entre ellas por recursos que encima son escasos. Sí, claro, se pelean el presupuesto. Exactamente.
Entonces, gobernar una ciudad de este calibre exige algo que el texto llama disciplina institucional. Disciplina institucional. Sí. Y eso significa implementar un método riguroso, lograr una coordinación transversal, o sea, entre áreas que usualmente ni se hablan, y establecer métricas de desempeño que sobrevivan, o sea, que aguanten el ciclo completo y las crisis mediáticas. Pero a ver, si dejas de reaccionar, significa que tienes que adelantarte a la crisis. Forzosamente. Y lograr ese nivel de sincronía, requeriría una reingeniería interna que, seamos sinceros, rara vez sobrevive a un ciclo político completo en nuestra región. Es verdad, la continuidad es un problema grave. Por eso, el documento señala que la complejidad urbana es una trampa mortal para la improvisación. Pero ojo, al mismo tiempo es el catalizador perfecto. Si se logra ordenar esa presión demográfica, la ciudad se convierte automáticamente en un modelo a seguir. Y para lograr esa transición de la que hablas, el documento establece, digamos, un mapa de ruta basado en estas 4 pruebas de fuego fundamentales. Exacto. Y si la meta es dejar de reaccionar, tenemos que empezar por las 2 primeras, que representan básicamente la supervivencia del tejido urbano y la confianza ciudadana, que son la seguridad y el agua. Empezar con la seguridad establece un tono muy serio para toda esta discusión. Sí, es el cimiento. Porque históricamente la seguridad pública se ha medido casi siempre a través del patrullaje disuasivo, ¿no? O sea, cuántas patrullas nuevas se compraron o el número de elementos en las calles. Las fotos con las patrullas entregadas. Exactamente, la visibilidad. Sin embargo, el análisis redimensiona la seguridad ya no solo como un tema policíaco, sino como una condición puramente económica. O sea, si la seguridad falla, todo el sistema económico se resiente. Todo. En una metrópolis interconectada, la falla en la seguridad detona un efecto dominó que paraliza por completo la competitividad. Esa es una perspectiva que altera bastante la métrica tradicional. Porque si analizamos bien la cadena de causalidad, cuando los índices de seguridad fallan, la operación empresarial sufre un encarecimiento inmediato. Sí, los costos se disparan. Imagínate. Los comercios de pronto tienen que destinar una mayor parte de su flujo de caja, de su dinero diario, a contratar seguridad privada. O a instalar cámaras, rejas. Instalar cámaras, pagar primas de seguro mucho más altas. O sea, las mermas por robo al transporte de carga, por ejemplo, destruyen los márgenes de ganancia de cualquier negocio. Totalmente. Y al final, ese entorno tan encarecido provoca que la inversión externa pues evalúe otras alternativas. Dicen, aquí sale muy caro operar, me voy a otro municipio. Y el comercio local simplemente cierra. Y por eso se subraya tanto en el texto que una seguridad verdaderamente útil no puede depender solo de comprar patrullas para llegar más rápido cuando el asalto ya pasó. Claro, cuando el daño ya está hecho. Exacto. Requiere proximidad e inteligencia operativa. Y a ver, inteligencia significa, en términos muy prácticos, cruzar datos. ¿Cómo es eso? Pues empalmar el padrón de licencias comerciales con mapas de calor delictivo, revisar horarios de transporte público, analizar los flujos peatonales. O sea, prever dónde y cuándo va a ocurrir el problema. Exacto. Es tener la capacidad analítica para que la autoridad intervenga justo en esos nodos de riesgo, mucho antes de que se fracture la actividad económica. Es un cambio de paradigma hacia la prevención sistemática. Y bueno, mientras la seguridad garantiza que la ciudad pueda operar sin miedo, la segunda prueba, que es el agua, garantiza que la ciudad, simplemente no colapse físicamente. Sí, que no se hunda. Literalmente. Y aquí la premisa es que el agua ha dejado de ser un problema técnico, de infraestructura, de tubos y ya, para convertirse en la medida exacta de la gobernabilidad y de la legitimidad de las autoridades. Pero, vamos a desempacar esto, porque... A ver. Es fácil decir desde un análisis de escritorio que el agua no es solo un tema técnico. Pero, para el trabajador de la cuadrilla que está a las 3 de la mañana metido en una zanja llena de lodo reparando una fuga principal... Sí, para él es física pura. Legitimidad política ni de elecciones. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué el texto insiste de manera tan contundente en igualar la gestión hídrica con la estabilidad de un gobierno? Lo fascinante aquí es cómo desmenuza esa ecuación el texto. Porque, a ver, el colapso hídrico que percibe la ciudadanía en las calles rara vez es consecuencia de un solo tubo que se rompió por accidente. Más bien, es el fracaso de todo un ecosistema administrativo.
Para entender esa conexión entre la física de las válvulas y la política, hay que observar el sistema completo. A ver, danos un ejemplo. Piensa en cuando una avenida principal se inunda cada temporada de lluvias. No es solo que el drenaje sea estrecho. O que llovió muchísimo. Exacto. Es el resultado de un sistema de recolección de basura deficiente que dejó que las alcantarillas se taparan. Es también consecuencia de un plan de desarrollo urbano que por corrupción o negligencia permitió que se pavimentara sobre zonas de recarga natural. Claro, el agua ya no tiene a dónde irse. Y es la falta de mantenimiento preventivo a las bombas de desfogue de la ciudad. Todo eso sumado. O sea, el tubo roto es solo, digamos, el síntoma final de una cadena larguísima de negligencias administrativas. Así es. Por lo tanto, cuando el agua negra entra a una vivienda o paraliza el comercio de toda una colonia, la ciudadanía no responsabiliza a la presión atmosférica, ni dice, uy, falló 1 milímetro de soldadura. No piensan en los materiales. Para nada. Lo que ven es a un aparato gubernamental completo que fue, simple y sencillamente, incapaz de proteger su entorno inmediato, su patrimonio más básico. Sí, sus muebles, su casa. Exacto. El agua estancada multiplica esta percepción de abandono total. Si no es posible salir de tu casa para ir al trabajo sin arruinar el coche en un bache gigante lleno de agua, la ruptura ya no es del asfalto. Es una ruptura de confianza. Es la ruptura del contrato social más elemental de protección y orden. La legitimidad del gobierno se ahoga, y lo digo literalmente, se ahoga en esa calle inundada. ¡Wow! Y esa sensación de abandono provocado por tener la infraestructura rota nos lleva, pues, de manera muy natural al siguiente nivel de complejidad de esta charla. Porque si logramos pasar estas pruebas de supervivencia, digamos, ya tenemos una ciudad segura y que no se inunda, el sistema ahora se enfrenta al reto del dinamismo. Claro, cómo se mueve la ciudad. Díaz, la fricción urbana. Y ahí es donde entran la tercera y cuarta prueba, que son la movilidad y el gobierno digital. Sí, y tocando el tema de la movilidad, este es el gran devorador de productividad en cualquier metrópoli densa, ¿no? Uf, sí. El análisis expone muy bien que cada minuto perdido en el tráfico de un municipio como Naucalpan es un desgaste social que se puede cuantificar. No es solo que llegues de mal humor. Exacto, no es solo la molestia. Son millones de horas hombre que no se traducen en trabajo, que no se traducen en educación, ni siquiera en descanso de calidad. Es tiempo de vida perdido. Es energía económica que se evapora en los embotellamientos diarios. Lo cual nos exige replantear cómo evaluamos el éxito de la infraestructura, ¿no? Porque tradicionalmente, la visibilidad política es el gran incentivo para los gobiernos. Ah, claro, la foto cortando listón. Inaugurar el paso a desnivel monumental. Poner la gran placa de bronce gigante. Sin embargo, gobernar la movilidad hoy en día, según el texto, ya no pasa por esas obras faraónicas, sino por intervenciones que llama quirúrgicas. Me gusta ese término, quirúrgicas. Sí, porque el éxito no debería ser el tamaño del puente que construiste, sino la cantidad de tiempo diario que le devuelves a la gente. Totalmente de acuerdo. O sea, un rediseño de sentidos viales, la sincronización inteligente de los semáforos, reubicar bahías de transporte público. Esas cosas pueden reducir la fricción urbana muchísimo más que una mega obra que toma 3 años, cuesta millones y encima te paraliza la ciudad en el proceso. Y fíjate que esa intervención quirúrgica en la infraestructura física, en las calles, tiene su paralelo exacto en la infraestructura administrativa, que es justamente la cuarta prueba. El gobierno digital. Ah, este tema me encanta. Y sobre este punto, el editorial lanza una declaración lapidaria que, para mí, define el problema perfecto. Dice, digitalizar sin simplificar es burocracia con pantalla. Esa frase está increíble. Burocracia con pantalla. Es una analogía que ilustra perfectamente el gran espejismo de la modernización. Sí. Es el equivalente a que un restaurante muy tradicional de repente decida modernizarse lanzando una aplicación móvil de última generación. Ok. Entonces, el cliente descarga la app, ve una interfaz brillante, animaciones increíbles, menús interactivos, todo súper moderno. Suena bien. Suena perfecto, pero detrás de la pantalla, allá adentro en la cocina, el personal sigue cocinando con leña. No me digas. Usan ollas oxidadas y los meseros siguen perdiendo las comandas porque las anotan a lápiz en papelitos.
O sea, la fachada tecnológica es de primer mundo, pero el proceso operativo interno sigue totalmente roto. Claro. Y eso significa que por mucha app que tengas, el platillo va a tardar exactamente el mismo tiempo en salir. Esto plantea una pregunta importantísima sobre el verdadero propósito de la tecnología en el gobierno. O sea, esa es la trampa central. El objetivo real de incorporar tecnología en el sector público no es que la ciudad luzca moderna o gane premios de innovación. No, es que funcione. Es eliminar la discrecionalidad. O sea, si un trámite para abrir un negocio toma 6 meses en papel, pues existe un margen enorme para la opacidad y, seamos honestos, para la corrupción. Sí, la lentitud incentiva el soborno, el clásico a ver cómo le agilizamos. Exactamente. Y si ese mismo trámite simplemente se digitaliza, entre comillas, pero el sistema solo consiste en que subas un PDF. Ajá. Y luego un funcionario tiene que imprimir ese PDF, sellarlo físicamente y pasarlo por los mismos 5 escritorios de siempre durante los mismos 6 meses, pues la opacidad sigue intacta. O sea, solo lograste que el mismo problema brille en una pantalla LED. Exacto, le pusiste luces al problema. La verdadera digitalización requiere de una simplificación regulatoria previa. Tienes que reducir los pasos, eliminar los requisitos que son redundantes y automatizar las respuestas para reducir la interacción humana arbitraria. Claro. Y eso es lo que verdaderamente facilita la operación para los ciudadanos y los empresarios, reduciendo lo que mencionabas, esta fricción, pero a nivel administrativo. Ahora, hay algo crucial aquí. Analizar estas 4 pruebas, la seguridad, el agua, la movilidad y el gobierno digital, como si fueran materias escolares independientes, es la receta para el fracaso metropolitano. Sí, no puedes verlas por separado. No. Y este es el punto de inflexión de todo el análisis. En una ciudad que está tan altamente interconectada, la separación por áreas no existe en la realidad diaria del ciudadano. Si un gobierno decide optimizar estas áreas en silos, sin hablarse, se fractura lo que el argumento define como la narrativa de capacidad. Y esta narrativa de capacidad es, esencialmente, esa señal de confianza que emite una ciudad hacia el exterior, hacia los inversionistas, hacia la misma gente, y se destruye rapidísimo por falta de congruencia. Sí, es muy frágil. Emocionate. De nada sirve presumir que has logrado un gobierno 100% digital y expedito para abrir nuevas fábricas. Ajá. Si el camión repartidor de esa nueva fábrica que se acaba de abrir es asaltado al cruzar la avenida principal porque no hay seguridad. Totalmente. O si esa misma mercancía se queda atascada 3 horas en un cuello de botella logístico por mala movilidad. O peor aún, si la planta tiene que detener toda su producción porque el sistema de drenaje de la zona industrial colapsó con las lluvias. Claro, de nada sirvió la app rápida si la fábrica no puede operar. El engranaje completo, debe moverse a la misma velocidad. Exacto. Todo está entrelazado. La capacidad económica y la densidad demográfica de una ciudad como Naucalpan, no son el problema, son el músculo. Sí, es su ventaja. El cuestionamiento técnico aquí es si existe el método para convertir ese gran músculo en resultados palpables. Y es aquí donde la exigencia sube de nivel. La propuesta que hace Interalcaldes no busca generar un foro para aplausos anticipados. No, ni para echar porras. Exacto. Ni tampoco caer en la crítica destructiva y vacía que inunda siempre el debate público. Exige una mesa de trabajo real, anclada en métricas duras, con liderazgo y con una visión transeccional, que vaya más allá del periodo de un alcalde. Obliga a abandonar la complacencia por completo. Sintetizando un poco esto, gobernar la complejidad requiere entender que la ciudad ya está demostrando diariamente el inmenso tamaño del desafío. La atención ahora recae en la administración. Tienen que demostrar que el tamaño de su respuesta técnica, operativa y de coordinación está a la misma altura del reto. O sea, pasar de las palabras a los hechos. Exacto. Se trata de pasar de esa narrativa política a la evidencia empírica. Resultados medibles. Lo cual transforma por completo lo que entendemos hoy por competitividad urbana. Ya no se trata solo de tener una ubicación geográfica bonita o privilegiada. Y para cerrar este recorrido analítico, hay una reflexión que surge al conectar todos estos puntos. Es un pensamiento provocativo que, la verdad, vale la pena que nuestra audiencia explore por su cuenta. A ver. Si una metrópoli logra superar estas 4 pruebas, si logran implementar inteligencia de seguridad, una infraestructura hídrica resiliente, movilidad quirúrgica y una simplificación digital que sea real,
Sí, si logran armar el rompecabezas. Exacto, se alcanza un nivel de eficiencia que inevitablemente redefine la expectativa social. Claro, la gente se acostumbra a lo bueno. Exactamente. La paradoja de gobernar verdaderamente bien hoy, de volver invisible a esa burocracia y garantizar que los servicios simplemente nunca fallen, es que el estándar ciudadano sube de manera permanente. Uf, ese es un punto fortísimo. Quizá el mayor riesgo oculto de dominar esta complejidad urbana es que una ciudadanía que ya se acostumbró a la eficiencia jamás volverá a perdonar ni a justificar la mediocridad administrativa del mañana. Es el costo del progreso real. O sea, una vez que le demuestras a la gente que el rompecabezas metropolitano, por más que la mesa tiemble, sí puede armarse con disciplina y con método, Ajá. pues las excusas de siempre sobre la falta de recursos o echarle la culpa a las herencias del pasado pierden absolutamente todo su peso. Ya no te las compran. Así es. Una ciudad eficiente eleva la vara para todos los que busquen dirigirla en el futuro. Definitivamente. Y bueno, siempre es enormemente enriquecedor conocer las distintas perspectivas y experiencias de quienes nos escuchan ante retos de esta magnitud, porque sabemos que nos sintonizan desde muchas ciudades complejas. Así que la invitación queda abiertísima para que nos escriban. Queremos conocer los comentarios de nuestra audiencia. Sí, por favor, compartan sus experiencias con nosotros. Además, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify para no perderse ninguno de nuestros análisis a fondo, porque seguiremos tocando estos temas que nos impactan a todos a nivel local. Y para quienes deseen explorar la disección técnica completa y los datos a detalle de los que hablamos hoy, la recomendación es entrar directamente a nuestra página web en interalcaldes.com. Sí, vayan a leer el artículo completo, la verdad no tiene desperdicio. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales. Estamos compartiendo muchas más perspectivas sobre estos retos urbanos en Facebook, en X y en LinkedIn. Recuerden que ahí nos encuentran directamente como Revista Interalcaldes. Así es, Revista Interalcaldes. La mesa metropolitana seguirá temblando, así que más vale que las administraciones tengan pulso firme. ¡Hasta la próxima!